Hola, hola, buenos días, buenos días. Aleluya. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén todos súper bien. Vamos a comenzar con nuestra lectura que corresponde al libro de Segunda de Samuel. Como ustedes sabrán, el libro de Samuel contiene mucha información y lo vamos a analizar en este momento. Apenas terminamos el libro de Gálatas en sus capítulos, ¿verdad? Del 1 al 6. Y ahora nos corresponderá viajar hasta el Antiguo Testamento y continuar con la historia que nos quedamos pendiente en el libro de Samuel. Quiero que sepan que dentro de la historia, por así llamarlo, nosotros conocemos el libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, pero originalmente solamente era un libro. Pero se dividió, ¿verdad? O lo dividimos en Primera de Samuel y Segunda de Samuel por su contenido. Esa es la razón por la que existe Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Primera de Corintios y Segunda de Corintios también se dividió en dos porque son libros que tienen mucho contenido. Pero en el original o en la versión original solamente existe un libro. Samuel, Corintios, Reyes. No existe Primera y Segunda. Solamente un libro y existe de manera continua. Otro dato que quiero que sepas que vamos a analizar como en el libro de Segunda de Samuel es que quiero que sepas que el libro de Segunda de Samuel cuenta la historia desde, ¿verdad? La historia de Israel a partir de la muerte de Saúl hasta el reinado de David. Vamos a ver toda esa transición desde la muerte de Saúl hasta el reinado de David. Y también, o en otras palabras, cuenta el reinado, ¿verdad? La historia del periodo desde el establecimiento de la monarquía, ¿verdad?, formal hasta el gobierno de David. Estas son cosas que son importantes tenerlas presentes porque lo vamos a descubrir y lo vamos a ver a través de la lectura del libro. El autor de este libro, de Segunda de Samuel, y lo vamos a ver que es los autores se dice, o los historiadores cuentan, que es Natán y Gad. Natán y Gad son los que escriben Segundo de Samuel, así como el último capítulo de Primera de Samuel. El libro de Segunda de Samuel también es un libro histórico, está categorizado como un libro histórico. Aleluya. El idioma en el que se escribió originalmente es hebreo. Es un idioma originalmente en el que fue escrito y se escribió alrededor de los 970 a.C. y el 1012 a.C. Esta es información que realmente pues engloba lo que es Segunda de Samuel, pero recordemos que nosotros tuvimos que dividir estos libros porque la historia así lo pedía, porque el contenido era muchísimo. Pero originalmente y en el original solamente existe Samuel, ¿ok? Y estas son cosas que nosotros vamos a ver en el libro de Segunda de Samuel. Muy bien, hoy solamente vamos a leer 2 capítulos de este libro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de estar aquí. Nos das la oportunidad de estar en tu presencia. Y que aunque las cosas a veces, Señor, parecieran complejas, parecieran difíciles, tú estás con nosotros. Lo podemos ver, Señor, aquí en tu palabra. Cómo a pesar, Señor, del fracaso de los israelitas, cómo a pesar, Señor, del fracaso del hombre, cómo a pesar del pecado, Señor, tú estuviste con todos y una y otra vez los levantaste, una y otra vez los fortaleciste. Gracias, Padre, porque eso es lo que siento, Señor, cuando estoy delante de tu presencia. Vemos cómo nos levantas una y otra vez. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.
Muy bien, pues vamos a empezar con la lectura que corresponde a este día en 2 de Samuel. Y vamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 2. Y empieza naturalmente con la noticia de la muerte de Saúl, y lo dice de esta manera: después de que Saúl murió, David peleó contra los amalecitas y los derrotó. Entonces regresó a Siclag y se quedó allí 2 días. Al tercer día llegó a Siclag uno de los soldados de Saúl. Venía con la ropa toda rota y con cenizas en la cabeza, lo que demostraba que venía muy triste. Cuando llegó ante David, se inclinó hasta tocar el suelo en señal de respeto. David le preguntó: ¿de dónde vienes? Y el soldado le contestó: me escapé del campo de batalla donde peleaban los israelitas. ¿Y qué pasó allí?, volvió a preguntar David. El soldado respondió: el ejército israelita perdió mucho la batalla. Muchos de nosotros escapamos y muchos otros murieron. También muchos murieron Saúl y su hijo Jonatán también. David insistió en preguntar: ¿y cómo sabes que Saúl y Jonatán murieron? Y el soldado respondió: yo estaba en el cerro de Gilboa y vi cuando Saúl se lanzó sobre su espada. Saúl vio que se acercaban los filisteos con sus carros de guerra y la caballería. Me llamó y me puse a sus órdenes. Saúl me preguntó: ¿quién eres? Y yo le respondí: soy una amalecita. Entonces me ordenó: ven, acércate a mí y mátame. Estoy agonizado, pero no me puedo morir. Yo le ayudé a morir porque me di cuenta de que de todos modos no iba a vivir. Luego de que le quité la corona, el brazalete que tenía en el brazo: y aquí los tiene usted, mi señor. Una vez más David le preguntó: ¿de dónde dices que eres? Y él respondió: soy hijo de una amalecita que vino a vivir a Israel. Entonces David le dijo: ¿y cómo te atreviste a matar a quien Dios eligió como rey de su pueblo? Tú mismo reconoces la culpa de decir: yo maté al elegido de Dios. Enseguida le ordenó David a uno de sus oficiales que matara a la amalecita, y el oficial lo mató. Después de esto, David y sus hombres rompieron su ropa para mostrar su tristeza por la muerte de Saúl, Jonatán, y se echaron a llorar. Luego ayudaron y estuvieron muy tristes, pues también habían muerto muchos otros soldados israelitas. David entonó un canto para expresar su tristeza por la muerte de Saúl y Jonatán, y ordenó que ese canto se le enseñara a toda la gente de Judá. Ese canto aparece en el libro Justo y dice así: pobre Israel, los valientes eran tan orgullosos que cayeron muertos en las montañas. No se lo digan a nadie en Gat, ni lo cuenten por las calles de Ascalón, que no se alegran las ciudades filisteas, ni hagan fiestas esa gente idólatra, que nunca más volverá a ver en los campos y las colinas de Gilboa. Fue allí donde se burlaron de los escudos de los valientes. Fue allí donde se perdió su brillo, el escudo de Saúl. Tanto las flechas de Jonatán como su espada de Saúl siempre estaban empapadas de sangre. Ahora se clavaban en la grasa de sus enemigos más valientes. Saúl y Jonatán, mis amigos más queridos, más rápidos que las águilas, más fuertes que los leones, juntos disfrutaron de la vida, juntos sufrieron la muerte. Mujeres de Israel, lloren por Saúl, que la vestía con grandes lujos y las cubría con adornos de oro. ¿Cómo pudieron los valientes perder la vida en la batalla? Jonatán ha caído muerto en lo alto de la montaña. Qué triste estoy por ti, Jonatán. Yo te quería más que un hermano. Mi cariño por ti fue mayor y por mi amor fue mayor que mi amor por las mujeres. Cuando pudieron los valientes perder la vida en la batalla. Amén. En el capítulo 1 del libro de 2 de Samuel vemos cómo en el capítulo 1 nos muestra la noticia de la muerte de Saúl. Saúl acababa de morir y murió de una forma poco usual a manos de un hombre amalecita. Este hombre vio que Saúl estaba agonizando, este hombre vio que Saúl estaba a punto de morir y que de todas maneras iba a morir. Y dice la palabra, o dice la escritura, que este hombre se encontraba
con toda la ropa muy destrozada, se encontraba con la ropa toda rota, dice la palabra, ¿verdad? Y estaba a punto de morir. Ahora, David tiene una plática con esta persona con esta malecita que mató a Saúl. Y dice la palabra que cuando este hombre lo vio, dice, de todas maneras iba a morir, de todas maneras no iba a poder vivir. Y me pidió que lo hiciera yo, que lo matara. Y así lo hice. Parece a veces decisiones difíciles, ¿verdad? Pero este hombre tomó esa decisión. Y después dice la palabra, a partir del versículo 17, que David estaba lamentando la muerte de Saúl y de Jonatán. De tal manera que ordenó que un canto, ¿verdad?, se le enseñara a toda la gente de Judá. Y ese canto aparece precisamente en el libro de Segunda de Samuel, en sus versículos del número 19 al número 27. Es un canto de tristeza, es un canto de amor, es un canto que nace como una poesía, ¿verdad?, para el corazón, para recordar a la vida de Saúl y la vida de Jonatán. Amén. Y esto es lo que estaba sucediendo en este momento con la vida de David. Recordemos que David no era un hombre de guerra, que David no era un hombre que estaba preparado para pelear, pero sí era un hombre que era direccionado por el Espíritu de Dios y que dice la palabra que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Hay una persona en la Biblia que dice que tenía un corazón conforme al del corazón de Dios, y este hombre es David. Y podemos aprender muchas cosas de David y vamos a descubrir mucha riqueza dentro del contenido del libro de Segunda de Samuel, y lo vamos a descubrir a través de la lectura. En su capítulo 2 nos hace mención de que David llega a ser el rey de Judá y nos dice la forma en la que David se posiciona en ese lugar. Dice de la siguiente manera: después de esto, David consultó a Dios: ¿puedo regresar a alguno de los pueblos de Judá? Y Dios respondió: claro que puede regresar. Pero David insistió: ¿y a qué pueblo iré? Y Dios le contestó: ve a Hebrón. Y David se fue a Hebrón con Aminoam y Abigail, que eran sus 2 esposas. Aminoam era del pueblo de Jezreel y Abigail había sido esposa de Nabal. Y David se llevó también a sus soldados con sus familias, y todos ellos vivieron en los pueblos cercanos de Hebrón. Entonces la gente de Judá fue a donde estaba David y le derramó aceite sobre la cabeza. Así lo declararon rey de Judá, y como le informaron que la gente de Jabes y de Galad había enterrado a Saúl, David envió a los Jabes este mensaje: que Dios los bendiga por ser tan fieles al rey, pues hasta que lo enterraron, Dios los trae siempre con mucho amor, los trate con mucho amor, y que nunca los abandone. Yo también haré lo mismo por el bien que han hecho. Así que anímense y sean valientes, porque aunque Saúl ha muerto, ya la gente de Judá me hizo rey. Mientras tanto, Abner, que era el hijo de Ner, había sido jefe del ejército de Saúl, que llevó a Isboset al pueblo de Manaim. Como Isboset era hijo de Saúl, allí lo declaró rey de todo Israel. Así fue como Isboset reinó sobre Galad, Jesuri, Jezreel, Efraín y Benjamín. Isboset tenía 40 años de edad cuando comenzó a reinar, pero solo él reinó por 2 años. Lo único que reconocieron a David como rey fue los de Judá. Lo reconocieron como rey fueron los de Judá. Por eso David se quedó en Hebrón y fue rey de Judá durante 7 años y medio. Un día, Abner y los ayudantes de Isboset salieron de Mahanaim y fueron a Gabaón, donde había un depósito de agua. Allí se encontraron con Joab, hijo de Zeruía, y los ayudantes de David. Como los 2 grupos estaban sentados uno enfrente del otro, Abner desafió a Joab y le dijo: deja que tus jóvenes peleen con los míos para ver quiénes son los mejores. Joab aceptó el desafío y pasaron al frente 12 jóvenes de la parte de Benjamín y de Isboset y 12 de la parte de David. Cada uno agarró de la cabeza de su contrario y le clavó la espada en las costillas, así que todos murieron al mismo tiempo.
Desde entonces, ese lugar que está junto a Gabaón se conoce como Campo de las Espadas. El resto de los soldados comenzó a pelear y los de David derrotaron a los de Abner. Con Joab estaban sus hermanos Abisai y Asael. Como Asael podía correr muy rápido, comenzó a perseguir a Abner, y aunque encontraban a otros soldados enemigos, solo perseguía a Abner. Cuando Abner miró hacia atrás, lo vio y exclamó: Vaya, si eres tú, Asael. Y él contestó: ¿y quién más podría ser? Entonces Abner le dijo: si lo que quieres es quitarme la espada, te aconsejo que busques a otro. A Asael no le hizo caso ni dejó de perseguirlo. Por eso Abner se volvió a decirle: si no dejas de perseguirme, tendré que matarte. ¿Y qué te voy a decir? ¿Qué le voy a decir a tu hermano Joab? Pero Asael siguió persiguiéndole. Entonces Abner le clavó su lanza en el estómago y lo atravesó de lado a lado. Asael cayó muerto de inmediato, y todos los que llegaban a donde estaban tendido se detenían a verlo. Entonces Joab y Abisai se fueron atrás de Abner, y al anochecer llegaron al cerro llamado Ama, que estaba frente a Guía, en el camino del desierto de Gabaón. Allí la gente de Benjamín se unió a Abner y se dispusieron a pelear en lo alto del cerro. Pero Abner le gritó a Joab: ya no nos matemos unos a otros, ordénale a tus soldados que dejen de perseguirnos. Al fin de cuentas, somos hermanos y lo único que vamos a sacar de todo esto es dolor y tristeza. Joab le contestó: te juro por Dios que, si no hubieras dicho nada, mis hombres te habrían perseguido, a ti y a los tuyos, hasta el amanecer. Enseguida Joab tocó la trompeta y sus soldados dejaron de perseguir a los israelitas. A partir de ese momento dejaron de pelear con ellos. Por su parte, Abner y su ejército caminaron toda esa noche por toda la llanura de Araba, cruzaron el río del Jordán por el atajo del Bitrón y finalmente llegaron a Menainam. Cuando Joab reunió a toda su gente, notó a los demás de haber perdido a Asael, también habían perdido otros 19 soldados de David. Sin embargo, ellos habían matado a 370 de la tribu de Benjamín que servían al ejército de Abner. Joab y su gente enterraron a Asael en la tumba de su padre, la cual estaba en Belén. De allí se fueron caminando toda la noche. Al día siguiente llegaron a Eprón. Amén. Nosotros podemos notar en este capítulo cómo desde el versículo número 1 del capítulo 2 nos dice que David llega a ser rey de Judá. Al parecer, todos querían demostrar cuán fuertes eran. Todos querían demostrar cuán fuertes y poderosos eran en campo de batalla. Y aquí se desata una lucha innecesaria, solamente para ver quiénes eran los más fuertes. Y podemos ver cómo cómo David gobierna, y únicamente la tribu de Benjamín lo reconocen como rey, y mientras que los otros no. Entonces dice la palabra que una vez que Saúl, ¿verdad?, ha muerto, la gente de Judá lo hizo rey. La gente de Judá lo reconoció como rey. Y del versículo 8 en adelante vemos cómo hay una guerra entre el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Mientras tanto, ¿verdad?, dice aquí la palabra, Abner, que era hijo de Ner, había sido jefe del ejército de Saúl, se llevó a Isboset al pueblo de Manaim, ¿verdad? Y esto empezó a generar un conflicto en ese lugar, en ese campo de batalla. Dice la palabra que los únicos que reconocieron a David como rey fueron los de la tribu de Judá. Por eso David se quedó en Hebrón a gobernar y fue rey durante 7 años y medio. Al parecer, pues podemos entender que fue un periodo muy corto, pero al final del día el gobierno, ¿verdad?, de David sobre la tribu de Judá, el pueblo de Israel, estaba continuando con ese linaje de victoria, estaba continuando con ese linaje de poder, y estaban aquí demostrando su fuerza. Y después dice la palabra que Abner desafió a Joab y le dijo: deja que tus jóvenes peleen contra los míos para ver quiénes son los mejores. Únicamente era un
¿cómo se llama? Como un enfrentamiento para ver quiénes eran o tenían más fuerza. Y después dice la palabra que Joab aceptó el desafío. Joab aceptó un desafío que no era necesario, pero sin en cambio lo aceptó. Y pasaron al frente los 12 jóvenes de la parte de Benjamín y de Isboset, los 12 de la parte de David. Imaginemos, ¿verdad?, lo que está sucediendo en este momento. Vemos cómo se están parando y están empezando a gobernar, están empezando a pelear, y dice la palabra que cada uno de ellos tomó la cabeza de su contrario, y en ese momento ambos se clavaron las espadas y todos murieron de manera inmediata. Esto es un acto totalmente fuera de orden, que no tenía sentido, ¿verdad? Porque lejos de demostrar su fuerza, lo único que estaban mostrando, ¿verdad?, era un orgullo y un dolor que no habían podido sacar, y era algo innecesario. Y después dice la escritura, ¿verdad?, aquí en este libro, que por fin habían parado de pelear, por fin habían detenido esta pelea. Dice la palabra que enseguida Joab tocó la trompeta y sus soldados dejaron de perseguir a los israelitas, y a partir de ese momento dejaron de pelear con ellos. Y por su parte Abner y su ejército caminaron toda esa noche por la llanura de Araba y cruzaron el río Jordán por el atajo de Bitrón, y finalmente llegaron a Manaía. Verdaderamente hermoso, verdaderamente bonito saber cómo David en ese momento ya se está posicionando como rey, ¿verdad? Entonces vemos cómo el libro de Segunda de Samuel nos está relatando, ¿verdad?, desde la muerte de Saúl, desde la muerte de este hombre de Dios, hasta el gobierno o el momento en el que David se posiciona como rey, ¿verdad? El gobierno y el reinado de David, ¿cuánto tiempo duró? 7 años y medio. Aquí en este lugar. Entonces, una vez más, ¿quiénes son los autores de este libro de Segunda de Samuel? Lo vamos a recalcar en este momento. Es Natán y Gad, ¿ok? Ya no puede ser Samuel, porque Samuel, recordemos que había muerto en Primera de Samuel, en el penúltimo capítulo de Primera de Samuel. Entonces, ya no lo escribe Samuel, lo escribe Natán y lo escribe Gad. Es un libro que pertenece a la categoría de los libros históricos. Segunda de Samuel es un libro histórico, ¿ok? Para que lo tengamos presente. Y el lenguaje en el que se escribió originalmente fue un lenguaje hebreo. Y tú lo vas a poder notar a través de la traducción original de este mismo libro. Después se hizo una traducción para que nosotros lo pudiéramos entender y lo pudiéramos llevar a la lectura. Ahora vamos a orar para concluir con esta enseñanza. Amén. Porque recordemos que el libro de Samuel nos cuenta la historia, ¿verdad? Pero es importante que nos muestra el reinado de Saúl hasta la muerte, incluyendo la guerra de los israelitas contra los filisteos y la gran hazaña del pastor David. Recordemos que David ahorita es rey, pero momentos antes de ser rey, él era un pastor, y después, más tarde, iba a ser el rey de Israel, y derrota de manera impresionante a un gigante llamado Goliat, avergonzando a los filisteos una y otra vez. Pero solo era el principio de las muchas hazañas que David estaba haciendo alrededor de su caminar, y lo vamos a descubrir aquí en Segunda de Samuel. Dios les bendice. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de estar aquí, de leer tu palabra, Señor, de subrayar esto que a veces nos sobresalta, Señor, a la vista, y nos sorprendes cada mañana con tu lectura. Nos sorprendes, Señor, con tu escritura. Queremos, Señor, cada día aprender más. Queremos ser dirigidos cada día más, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Queremos que nosotros podamos entender y ver lo que tú eres, lo que nos quieres mostrar, porque tú te mereces toda nuestra atención, te mereces todo nuestro amor, te mereces, Señor, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de leer tu palabra y de compartirla, Señor, con mis hermanos. Bendícelo, Señor, en todo momento, Padre, y que tu Espíritu, Señor, gobierne, que tu Espíritu sea un espíritu de amor sobre nuestras vidas en todo momento, y nosotros podamos verte, podamos servirte,
podamos adorarte, podamos caminar contigo, porque te lo mereces. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Biblia con café. Dios les bendice.